Bonjour. Vuelvo a vosotros para reseñaros Nenham, Los hijos de la nieve y la tormenta. Es la primera de una saga de 5 libros, aparentemente, que van a ir saliendo poco a poco. Ahora mismo acaba de salir la segunda parte, Nenham en la Azor y los cuervos. Son todo obras autoconclusivas, así que podéis leeros uno sin necesidad de haber leído otras, pero van a ir apareciendo personajes de otras historias, así que casi que os recomiendo que empecéis por la primera y poquito a poquito. Vale, antes de nada hablaros un poco de qué va Nenhan. Nenhan es un país que se crea tras la unión de dos clanes muy diferentes, que son los Cranian y los Jendel, los cuales deciden que en la próxima generación el señor de los Cranial y el primero de los Jendel serán marido y mujer, fortaleciendo así lo que es la alianza y el país de Nenhan. Esas dos personas son Ailsa para el clan de los Cranial y Sagan para el clan de los Jendel. La historia va desde un poco antes de su nacimiento hasta la edad adulta y el momento en el que toman el trono, y todas las aventuras que viven hasta conseguir pues la misión a la cual se les había encomendado, porque pese a que todo el mundo quiere que estos dos acaben juntos para que se cree Nenham y que sea definitivo, hay un dios que es Norkin que pues ha decidido que la quiere liar parda, así un poco para vengarse de su padre, que es Odín, pues por algo se llama el padre de todos, ¿no? Y a partir de ahí, pues eso es un poco el conflicto entre los mortales y este dios e intentar pues que este pequeño proyectito salga adelante. Vale, vamos a ver las partes fuertes de la obra. Creo que lo más impresionante de la historia es el world building. Aranzazu ha hecho un gran trabajo de investigación y de creación. Tenemos una sociedad tipo nórdica, tipo vikinga, está basada, tienen sus dioses y un poco su estilo, pero al mismo tiempo es completamente diferente. Ha creado dos clanes de la nada, que pese a eso, es decir, que tienen una base nórdica un poquito céltica quizás en el lado de los Jendel, son únicos y es muy interesante ver eso, cómo ha cogido una mitología preexistente y la ha hecho evolucionar y desarrollarse. Y como he dicho, se tiene una gran base de los vikingos, así que si os gustan las series tipo Vikings o os gustan las películas tipo Cómo entrenar a tu dragón, aunque bueno, eso ya quedó, bueno, eso, el estilo vikingo en general es muy recomendable, es muy interesante y es eso, no es muy común en España tener autoras locales que escriban sobre este tipo de temas, así que si os gusta, invertid en ello para que pueda seguir creando. Otra cosa muy interesante son los animales fantásticos. Son probablemente mi parte favorita de la historia. Hay una serie de animales místicos, inmortales, con poderes y habilidades, que de hecho no derivan mucho de los animales normales. Tenemos a Rey, que es un caballo de batalla, inmortal, que siempre está ligado al señor de los Cranial, que tiene una gran fuerza, una gran estamina, una mala hostia, y no se deja domar por nadie que no sea el señor de los Cranial. Por otro lado tenemos a Stat, que es un ciervo blanco que transmite la paz y la calma y todos esos rollos. También es un ser inmortal que acompaña siempre al primero de los Jendel. Y por último tenemos un tercer ser que es Eitranan, que es un lobo blanco que está sirviendo al Señor de los Hielos, a Norkin, que es el antagonista de la historia. La razón por la que me gustan tanto es porque eso, se podría haber tomado criaturas muchísimo más raras de la mitología vikinga, podría haber optado por criaturas muchísimo más raras y ha utilizado animales pues relativamente normales que podemos encontrar en nuestro mundo, pero les ha dotado de habilidades y de un papel en la historia muy importante y muy fuerte, porque la relación de estos tres animales con sus amos o compañeros es muy importante y muy interesante, sobre todo la de Stat con el primero de los Jendel, ya que Stat al principio de la obra está desaparecido. Y es un arco importante pues encontrarlo. Después, siguiendo con la mitología, otra cosa que me ha gustado mucho son los Dasarines. Los Dasarines son, como dice el Kik Furioso, la literatura en su reseña,
algo muy parecido a los elfos. De hecho, he tenido que buscarlo porque tenía la duda de si quizás, por casualidad, había una figura parecida a los elfos, que son celtas, en mitología vikinga, y de ahí venían los Desarines. No he conseguido encontrar ninguna referencia a ese nombre, pero es eso. Todo daría a entender que Aranzazu se ha basado en un mito celta y lo ha introducido en mitos vikingos, enfinado a los Desarines como elfos, la verdad. Aunque tengo que decir que uno de los Desarines que se presenta en la historia, que es Ilsar, es muy diferente al resto de su clase. De hecho, cuando más adelante conoces al resto de Desarines te das cuenta que sí que tiene muchísimo en común con los elfos. Me hizo al principio imaginármelo mucho como un daima de anima, que son animales son personas con habilidades animales que les hacen superiores a los humanos medios, pero que al mismo tiempo son pues como muy, muy happy. Otra cosa que cabe destacarse su obra es el estilo de balada épica. La verdad es que cuando yo empecé a leerlo pensaba que se trataba de una obra de fantasía y al final es eso. No es tanto fantasía juvenil, sino más una balada épica. Tienes la impresión de que te está contando un juglar en algún lado. Es un nuevo estilo de lectura porque es una lírica actual, pero al mismo tiempo pues muy rítmica, con toques un poco así como antiguos, entonces te hace un poco eso, la impresión de que de hecho tú estás oyendo la narración que te está haciendo alguien de esa época, y es algo muy interesante. Después, cosas que me gustaría que Aranzazu hubiera podido cambiar y que me han hecho pues sufrir un poco este libro, porque tengo que admitir que lo he sufrido. Creo que ya lo comenté en mi anterior reseña sobre la obra de Los espejos de Whitney Rose, que es el tamaño de los libros. A mí me cuesta mucho un libro de más de 300 páginas, por lo general. Y así como el de Whitney Rose consiguió que lo pasara medianamente bien, la verdad es que no tuve la sensación de que se me hiciera largo, este se me ha hecho eterno. Es que te lees todo lo que es la infancia de los personajes hasta llegar al adulto y te has comido la mitad de la historia y aún no ha empezado el conflicto, el Norki no se ha metido por el medio todavía, y es como, bueno, quizás habría sido más interesante todo esto que es la infancia, que pese a que es muy importante a nivel del desarrollo de los personajes, quizás dedicarle otro libro o un spin-off. Porque es eso, son Sagan y Ailsa, pese a que están creciendo y están aprendiendo y desarrollando sus capacidades, no empiezan a desarrollarse y a entrar en conflicto con la historia hasta prácticamente la mitad. Lo cual, eso, a mí se me ha hecho muy largo, sobre todo la primera mitad. La segunda mitad se ha pasado mejor, porque ya había más acción, ya ocurrían más cosas, estaba ya con el neguit de decir qué va a pasar a continuación. Y es que es eso, a veces se hace pesado, porque puedes tardar un capítulo de 45 páginas de volver a la trama principal. Y hay un momento en que Sagan y Ailsa están parados en una puñetera posada entrenándose durante un montón de capítulos, que es que no pasa absolutamente nada, aparte de que están aprendiendo a controlar sus habilidades, mientras el resto de personajes secundarios se están dando de tortas. Que es muy interesante eso de que se estén dando de tortas, pero realmente es que es eso. Es que pasa un 20% del libro en que Ailsa y Sagan son irrelevantes prácticamente para la historia. Y después quizás esta parte la podrías haber puesto en un spin-off y habernos ahorrado esos 100 y pico páginas en que los protagonistas no hacen absolutamente nada. Y es eso un poco. Y esta ha sido un poco mi crítica de Nenham. Que es eso, es muy recomendable, está muy bien, pero eso, si no os gustan las historias largas, no sé yo si conviene meterse en esta saga. Yo no estoy segura, o sea, quiero saber cómo coño acaba la historia, porque estoy dispuesta a leerme otros 4 libros de 800 páginas que van desde el momento en que nace el puñetero niño hasta que llega al clímax de esa aventura. Así que, au revoir y hasta pronto.